Si sientes que ser más productivos es simplemente organizar tu tiempo, en este video te demuestro lo contrario. Ser productivos nos ayuda a aprovechar mejor nuestro tiempo, a ser más eficientes cuando queremos dedicarnos a una tarea. Pero ¿qué pasa con nuestro bienestar? ¿Por qué se vuelve esencial cuidarnos a nosotros mismos para ser más productivos? Hola, soy Mafe, arquitecta y tu aliada para que vivas una productividad en armonía contigo misma. Mi objetivo es ayudarte a que avances hacia tus metas sin agotarte y empieces a diseñar una vida con más calma, claridad y propósito. Si llegaste hasta aquí es porque piensas que organizar tu tiempo es suficiente para ser productivo, pero lo único que ganaste fue más cansancio y frustración. Pero aquí está el problema, vas a encontrar millones de videos para aprovechar hasta el último segundo de tu día. Imagina la batería de tu celular. Muchos métodos de productividad tradicionales son como poner tu celular en modo ahorro extremo para que dure más. Sí, esto funciona por un tiempo, pero tienes que cargarla en algún momento. La productividad centrada en el bienestar es diferente. No solo te enseña a usar mejor la batería, sino que también la recarga de manera sostenible. Probablemente has escuchado que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Oliver Burkeman lo pone en perspectiva en su libro 4,000 Weeks o 4,000 semanas. El promedio de vida humana nos da aproximadamente 4,000 semanas. Cuando lo vemos así, entendemos por qué nos obsesionamos tanto con ser productivos. Estamos en una carrera para aprovechar cada semana. A pesar de que vas a oír muchos gurús de la productividad hablando sobre técnicas del manejo del tiempo centrada en realizar tantas tareas como sea posible, tener la rutina de la mañana perfecta, hacer el batching de tus comidas los domingos, la realidad es que estas técnicas sí pueden funcionar, pero hasta cierto punto. Lo que realmente marca la diferencia es algo mucho más profundo. Ser productivos en nuestra salud y bienestar es uno de los pocos procesos en la vida que literalmente puede estar dándonos más tiempo, o lo que llamamos longevidad. Te comparto algo que cambió mi perspectiva. Hace unos 5 años, cuando comencé a implementar hábitos saludables en mi vida, empecé a notar que tenía más energía y estaba más atenta. En ese momento no había caído en cuenta que esos pequeños hábitos habían influido en mi productividad inmediata. Fue un cambio gradual de toma de conciencia y escuchar a mi cuerpo, de reconocer lo que me hacía bien y lo que no me estaba sumando. Pero me di cuenta que más allá de querer ser productiva o estar siendo productiva, quería sentirme bien y vital en el tiempo que me corresponda vivir. Por ejemplo, la ciencia muestra que prácticas como el ayuno intermitente podrían aumentar nuestra expectativa de vida hasta un 30%. Esto representaría aproximadamente 21 años más de vida, en promedio. Yo no soy doctora, así que este consejo tómalo con mucha conciencia, con mucho cuidado y consúltalo con tu médico. Pero si tienes una alimentación balanceada, sana y sin procesados, puedes intentarlo de una manera progresiva. Porque imagínate, no es una cuestión solo de organizar tu tiempo actual, sino de expandirlo. Si te enfocas en aumentar tu expectativa de vida, literalmente estás ganando tiempo adicional. Y no lo pienses como si ganaras los años al final de tu vida y que el objetivo sea ser eternos, aunque haya personas que busquen eso actualmente. La intención es cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente para disfrutar tanto nuestro trabajo como nuestra vida. Otro componente fundamental de la productividad son las rutinas. Todos tenemos rutinas y hábitos automáticos, lo quieras o no. Te invito a que por una semana o por 3 días te des cuenta de las acciones automáticas que haces una tras otra, como por ejemplo lavarte los dientes antes de irte a dormir. Este comportamiento es normal. Nuestro cerebro ahorra energía de esta manera. Cuando automatizamos procesos, requerimos menos fuerza de voluntad para realizarlos. Algo que transformó mis mañanas fue despertarme todos los días en el mismo rango horario. Sí, incluso los fines de semana. Esto ayuda a mi cuerpo a sincronizarse naturalmente con su reloj biológico. Seguramente ya lo has escuchado, pero tu cuerpo tiene un balance hormonal que determina tu reloj biológico interno, lo que llaman el ciclo circadiano. Si de lunes a viernes te despiertas a las 7 de la mañana, tu cortisol y adrenalina van a estar aumentando aproximadamente a las 6 de la mañana para ayudarte a despertar. Pero luego, el fin de semana, sales, te acuestas tarde, te levantas a mediodía al otro día exagerando,
Este cambio altera tus niveles hormonales, haciendo que sea mucho más difícil despertarte el lunes por la mañana. Es como si le dieras a tu cuerpo un jet lag cada fin de semana. Voy a confesarte una cosa. Casi toda mi vida he tenido una facilidad para levantarme temprano e incluso utilizaba estrategias un poco extremas para despertar, como utilizar un despertador bastante ruidoso que me despertaba asustada. Esos eran otros tiempos. La realidad es que cuando empecé a tener horarios más constantes, incluso los fines de semana, y con un despertador mucho más calmado y suave, noté no solo cómo mi energía se estabilizaba, sino que anímicamente también me sentía muy bien. Una estrategia que revolucionó mi manera de crear hábitos fue construir uno sobre otro que ya existe. Por ejemplo, si cuando te levantas siempre se te olvida tomarte tus vitaminas, pero siempre tomas tu café, colocar tus vitaminas justo al lado de la cafetera te ayudará a aprovechar la acción automática que ya tienes establecida. Yo apliqué esto colocando mi botella de agua al lado de mi café en mi escritorio. Así, antes de tomarme mi café, me acuerdo que también es importante mantenerme hidratada. No siempre es perfecto, pero lo importante es la constancia. En el proceso de implementar nuevos hábitos es importante tener paciencia, constancia y compasión, pero no es imposible. Cuando ya hayas construido un hábito simple, puedes pasar a uno más complejo. Por ejemplo, después de tomar tus vitaminas, puedes hacer un estiramiento sencillo, unas sentadillas, para activar tu cuerpo. Así formarás progresivamente una cadena de hábitos saludables. Recuerda, lo importante no es la perfección, sino la constancia. El problema es que a veces queremos cambiar todo de una sola vez y ver resultados inmediatos. Esta mentalidad nos lleva a abandonar nuestros hábitos rápidamente y tomar decisiones desesperadas buscando soluciones inmediatas. Esto ocurre mucho con el deseo de bajar de peso o cambiar nuestra dieta. Querer cambiar todo en un fin de semana y fallarte luego a los 3 días va a hacer que te sientas decepcionada de ti misma y además internamente tu cerebro no va a creerte la próxima vez. Hay que construir una confianza interna poco a poco y ser muy compasiva hacia nosotras mismas. Lo que aprendí es que los cambios sostenibles tienen que integrarse en nuestra rutina de una manera natural, haciéndolos más fáciles de mantener. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en una rutina común para muchas personas. Alguien que pone varias alarmas y las apaga una tras otra. Lo primero que hace es revisar su celular. Se da cuenta que va tarde al trabajo y come cualquier cosa antes de salir o en el camino. Si sostienes esta rutina por 5 o 10 años, podrías terminar con poca energía y preguntándote ¿en qué momento llegaste hasta ese punto? Es como la metáfora de hervir una rana lentamente. No notas el cambio día a día, pero con el tiempo la transformación es drástica. Entonces, además de cambiar hábitos, ¿cómo nos volvemos realmente productivos? La clave está en encontrar un porqué muy poderoso. Probablemente estás pensando que has intentado cambiar muchas veces, pero te ha faltado motivación, disciplina o que tu entorno no te ayuda en el cambio. No importa si es hacer más ejercicio, comer más sano, bajar de peso. La realidad es que estos cambios van en contra de lo que nuestro cuerpo naturalmente quiere, que es conservar nuestra energía a toda costa. Te voy a enseñar un ejercicio muy simple que me ayudó a mí a ser más disciplinada. Este ejercicio consiste en escribir en mi agenda por qué es importante hacer cada tarea o hábito que quiero integrar en mi vida y cómo me sentiré después de haberlo cumplido. Por ejemplo, cuando programo mis entrenamientos semanales, pienso en el por qué. A veces me ayuda a pensar en la razón inmediata, como que me va a dar más energía para el resto de la semana, el resto del día, y que me hará sentir más fuerte. Otras veces pienso en una razón más a largo plazo, donde me visualizo que tengo la vitalidad para caminar una montaña con mi familia. Cuando le damos un beneficio emocional a nuestro cerebro y se lo recordamos constantemente, es más fácil cumplirnos porque hay una razón que verdaderamente mueve nuestro corazón, no por una razón externa a nosotros. Ahora, si eres como yo que te gusta consumir contenido de productividad, sabes que la cantidad de consejos que recibimos es mucho más de la que realmente aplicamos. Yo también he procrastinado cosas que debería hacer. La clave para vencer la procrastinación está en dejar de pensar que nuestra productividad depende de la fuerza de voluntad
o la motivación. Nuestro cerebro responde mucho mejor cuando sabe que está perdiendo algo valioso. Este método, por ejemplo, fue revolucionario para mi hermana. Ella quería hacer un curso, una formación de solo una hora, y lo había postergado por semanas, hasta que un día decidió eliminar Instagram, hasta que tomara el curso que había estado postergando por semanas. El resultado, cada vez que instintivamente veía su celular y abría Instagram y no la veía, le recordaba que aún no había hecho el curso que se había prometido a sí mismo. No era un castigo, sino un compromiso que le recordaba lo que tenía en juego. Le costaba más que el hecho de hacer el curso. Este método es mucho más poderoso que los consejos generales porque crea un sistema que nos impulsa hacia ese cambio que queremos lograr. Puedes hacer el mismo ejercicio que mi hermana y borrar Instagram, si eso es lo que te ayuda, o cualquier otra actividad que sientas que te puede empujar a hacer algo que estás postergando. Y llegamos a esta parte que es más bonita, ese momento en el que el deseo de procrastinar pasa y empiezas a disfrutar del proceso. Estás siendo más productiva y al mismo tiempo te estás sintiendo bien, aumentando tu bienestar simultáneamente. Cuando logras tener hábitos en tu rutina diaria, la productividad deja de ser una lucha constante y se convierte en un flujo natural. Es como remar a favor de la corriente y no en contra. De hecho, Ali Abdaal, en su libro Feel Good Productivity, nos muestra su tesis de cómo divertirnos en el proceso hará que naturalmente aumentemos nuestra energía y de esta manera seamos más productivos. Y creo que tiene todo el sentido. Desde los lentes de la productividad en armonía, no se trata solo de organizar tu calendario. Puedes seguir organizando tu tiempo y realmente no cumplirte lo que dijiste que ibas a hacer. Vivir una productividad en armonía consiste en crear un sistema que te impulse hacia esos cambios que quieres lograr, porque lo que tienes en juego importa mucho más que esa comodidad momentánea. Te invito a que hoy empieces por un cambio pequeño. Elige un hábito de bienestar y ánclalo a una rutina que ya tengas establecida. Puede ser tan simple como beber un vaso de agua antes de tomarte un café o hacer unas sentadillas después de cepillarte los dientes. Tú puedes escoger ese hábito que te hace mejor. Compárteme en los comentarios qué hábito vas a implementar desde esta semana y cómo lo vas a anclar en tu rutina existente. Si este enfoque de productividad centrado en el bienestar resuena contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más videos como este. Y si quieres conocer más sobre el método ERES para lograr tus metas al ritmo de tu bienestar, te invito a descargar la introducción a la productividad en armonía. Te dejo el link en la caja de descripción. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.